La educación es exactamente lo mismo que los modales, que tampoco son malos per se. Pero recuerda a Penn and Teller y las babadas de las escuelas de modales. A ver, el problema es este. La gente no se da cuenta de cómo actúa muchas veces, y esto va conmigo concretamente. Y entonces cuando yo contesto en el tono que ellos han establecido, me acusan de maleducado, de grosero e irrespetuoso. Me acuerdo, pongo un caso, alguien llegó el otro día, anonimito además, que me caen mal cuando son así. Si vas a ser anónimo, trata de portarte como la gente. No sé qué es contra el Partido Socialista. Los caprichitos, que no quería, que no había que votar por el Partido Socialista para impedir la llegada de la derecha, que esos eran caprichitos ideológicos y que había que actuar como un bobo. Y bueno, le dije, pues mira chico, entonces tú tienes todo el derecho del mundo de votar por el partido de la izquierda radical, izquierdititita, izquierda tralala, que tú quieras, y yo tengo todo el derecho del mundo de decirte que eres una facilitador de la derecha porque no tienes una conciencia política lo suficientemente profunda como para darte cuenta de que lo perfecto, tu creencia en que debemos llegar a lo perfecto, te ha hecho enemigo de lo bueno y te ha hecho cómplice de lo malo. Y entonces me dijo, pero ¿cómo te atreves a faltarme al respeto si yo estoy comentando en tu canal? No, a ver, tú pusiste el tono. Si tú no me hablas de caprichitos ideológicos, si no me dices que soy bobo, pues yo no te trato así, no trato mal a la gente, salvo el que llega y no se da cuenta de que su comentario es de lo más arrogante, impertinente y maleducadote. Yo respondo igual. Vuelvo a decirlo. No llegué a esta edad poniendo la otra mejilla, hijos míos. Eso es lógico. Yo soy muy respetuoso de todo el mundo, solo que me falta el respeto. Pero si tú me das una, yo te regreso 16, porque así se gana. No, pues vuélveme a pegar, no. No funciona así. No tengo tolerancia a los tontos, sorry.